de Dios. La elección de Dios. Toda la Escritura muestra que Dios elige. Aparece la palabra elección, así como existe la enseñanza de la salvación, la enseñanza de la redención, la enseñanza de la justificación. También está la enseñanza del llamamiento de Dios, de la purificación, de la consagración y también de la elección de Dios. La elección de Dios. Que Dios elige. Dios elige, Dios llama a las personas y no las llama porque están haciendo cosas buenas. No se trata de eso. No se trata si las personas hacen cosas buenas o tienen una buena conducta, un buen carácter, una buena posición. No es así el llamamiento de Dios. Entonces, por ahí la pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta noche antes de mirar las Escrituras es ¿qué ha determinado que Dios nos llame a nosotros? O sea, ¿qué motivó a Dios la decisión de llamarnos? ¿Qué es lo que le motivó a Dios? ¿Qué es lo que le mueve a Dios? Ahora decimos nosotros, bueno, Dios me amó. Sí, es verdad, pero porque Dios es amor. Dios ama. Dios todas las cosas las hizo por amor. Entonces, no es solamente eso. Dios ama. O sea, si Dios es amor, Dios ama. Pero ¿qué había en nosotros para que Dios nos ame y nos llame y nos salve? Porque en realidad las Escrituras nos dice que en nosotros no había nada. O sea, una persona muerta, un desobediente, un idólatra, éramos personas que vivimos a espaldas de Dios, pecadores hasta la saciedad. Personas que por su palabra y por su ley nosotros merecíamos la condenación. Amén. No los quiero deprimir con eso, pero eso dice la Escritura. Para que nosotros, porque hay personas que creen que Dios me llamó porque había algo bueno en mí. Pero no es así. La Escritura, cuando le dice a Isaías lo que hay en el hombre, dice, podrida llaga, dice, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de su pie. No hay nada sano en el hombre. Cuando la Escritura compara el pecado en el hombre, lo compara como una lepra, En otras parábolas lo compara como ceguera, como alguien que está en completa oscuridad. Pero la más terrible de las comparaciones es cuando lo compara con una lepra, una persona que está muerta en vida. ¿Amén? Entonces, ¿había algo de bueno en nosotros? Nada. ¿Y eso qué es lo que muestra? La doctrina de la gracia de Dios. Por eso la Escritura dice, por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que es porque Dios lo hizo, nada más. A Dios le plació. Algún día vamos a buscar todos esos pasajes donde dice que Dios lo hizo por amor a sí mismo. Por querer exaltar su nombre para su gloria, lo hizo. No para nuestra gloria, para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no es por obras. Es de ahí donde saca la Escritura tantas veces diciendo, no es por obra, para que nadie se gloríe. No es por obra para que sea por fe. ¿Qué quiere decir esto? Para que sea por lo que Dios dice. Sí que estaba predicando el pastor Raúl diciendo que lo que Dios pensó y determinó no lo hará. Esas son las palabras de Job diciendo que lo que Dios pensó y determinó hacer, ¿quién lo puede frenar? Entonces, como diciendo, ¿no lo hará? Sí que lo hará. Porque Él es soberano, tiene todo el poder para hacerlo. ¿Quién podrá estorbar? Amén. Pero ahí vemos entonces la soberanía de Dios, el poder de Dios, la facultad de Dios en su sabiduría para preparar los tiempos
y elegir a quien Él quiere. Esta doctrina o esta enseñanza es muy criticada porque dice que Dios elige. Pero mire, hay gente que no quiere irse con el Señor. Yo no me quiero adelantar a eso. Pero hay gente que no quiere ir con Dios. ¿Y quién lo sabe eso? Dios. Hay gente que quiere quedarse acá, por más mal que esté el mundo. Por más que se estén matando uno a otro. Y no sé, un día de esto a los gobernantes se le ocurre decir viva el pecado. Y toda la gente va a salir gritando a la calle diciendo viva el pecado. Abajo Dios, sí, abajo Dios, viva el pecado. Falta que digan una cosa de esa. Ahora, para que nosotros entendamos que si Dios elige a una persona, tuvo una razón para hacerlo. ¿Amén? Bueno, pero lo vamos a ver por la Escritura. ¿Amén? Hasta donde se pueda ver por las Escrituras. Habíamos dicho que Deuteronomio 29:29 decía que los secretos son de Dios. Hay secretos, son de Dios. Y las cosas reveladas, dice, son para nosotros. Amén. Las cosas reveladas son para nosotros. Las que Él nos quiere revelar son para nosotros. ¿Pero Dios tiene secretos? Sí. Hay gente que no podemos entender por la Escritura como Dios siendo uno es tres. No se puede entender. Es muy difícil a veces de entender. Pero en realidad Dios es tres. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Pero no quiero... Vamos a buscar entonces en Efesios, teniendo presente esto, ¿qué determinó? ¿Qué lo impulsó a Dios para llamarnos para salvación, para elegirnos? En Efesios capítulo 2, verso 8, nos dice directamente que por gracia, dice, por gracia soy salvo. ¿Qué es la gracia de Dios? Un favor que no lo merecíamos. Estábamos en una posición que no merecíamos nada. Merecíamos por su justicia ser condenados. La paga del pecado es muerte. ¿Quién no pecó? A ver, todos pecamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si fuera por la justicia que tantos hombres y mujeres por ahí dicen, Dios es justo, tendría que hacer justicia. Si Dios tendría que hacer justicia con nosotros, tendría que condenarnos a todos. Y eso sería justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, la ofensa hecha a su justicia, a su voluntad, a su santidad, a su pureza, la cometimos nosotros y merecemos la condenación. Pero ¿qué dice la Escritura? Por gracia soy salvo. La gracia, un favor que no merecíamos. ¿Un regalo qué es? Una persona que se merece algo. Pero la gracia es un favor inmerecido a quien no se lo merece. Amén. Eso hizo Dios con nosotros. Por gracia, dice, sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Cómo vino la fe a nosotros? Cuando Dios nos habló, no fue por voluntad propia. No fue por decisión. Estábamos muertos en delito y en pecado, dice la Escritura. ¿Qué tan muerto? Nos decía nuestro hermano Pablo ayer. ¿Qué es un muerto? Una persona que no tiene actividad, está muerto. En cuanto a Dios, nosotros estábamos muertos, sin entender, sin movernos hacia Él. Nuestro corazón era de piedra, teníamos un espíritu, una mente muerta hacia las cosas de Dios. Habíamos nacido bajo pecado, en pecado, por eso nos hicimos pecadores en delitos y en pecados. Amén, muertos. Cuando Dios nos habló, se produjo lo que la Escritura dice, fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma. Si Dios no nos hubiera hablado por intermedio de su palabra, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la buena noticia, Evangelio, buena noticia, que Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia que vino a este mundo. Ocupó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados, murió en nuestro lugar y resucitó para gloria de Dios. Amén. Y todo aquel que en Él cree, hoy es salvo. Amén. Que cree en Él, que hizo ¿qué? Que cargó mis pecados, que los llevó a la cruz, que pagó en mi lugar, que murió en mi lugar, que fue sepultado en mi lugar y fue resucitado
por Dios. Amén. Y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio. Yo lo oí, creí. Pero si Dios no me hubiera hablado, yo no hubiera creído nunca. Amén. Por eso dice, por fe, por medio de la fe. ¿Soy salvo? Sí, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros. Y esto lo tenemos que subrayar. No es nuestro, ¿ve? No es nuestro. No hubo una motivación en nosotros porque estábamos muertos en cuanto a Dios. Muertos, sin vida. ¿Ven? No nos podían llevar al hospital. Por eso dice que el Evangelio no vino a remendar nada. Vino a darnos una nueva vida. Dios no viene a llevarnos al hospital para que nos reparen a nosotros. No. Nos vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Una nueva vida, venida del cielo, de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, el verso 9 dice, no por obras, que es lo que estamos diciendo. Había algo que nosotros estábamos haciendo en esta tierra, en este mundo, que en algún momento Dios nos miró y dijo, voy a elegir a ese. No es por obra, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Todos estábamos en la misma condición delante de Dios, muertos, separados de Dios, amando las cosas del mundo, esclavos del pecado, esclavos del diablo, y nos íbamos todos a condenación si Dios no nos hablaba. Amén. Algunos dicen, bueno, pero ¿no hay una búsqueda por ahí del hombre? ¿No hay una búsqueda hacia Dios? Las Escrituras dicen que no. Romanos capítulo 3, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, Dios, que conoce lo profundo del hombre, en esta radiografía espiritual que hace por dentro, en Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, Dios dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice Dios? No hay quien lo busque. Es mentira cuando una persona dice, yo estuve buscando a Dios. Mentira porque es buscar a quien uno no conoce. ¿Cómo va a buscar a alguien que no conoce? No hay forma. Dios dice, no hay quien busque a Dios. O sea que el hombre no es llamado porque anduvo buscando a Dios o porque andaba haciendo una buena obra. No es así, porque no es por obra. La salvación, el llamado de Dios, no es por obra. Para que nadie se gloríe. Es por lo que Él hizo. Es por lo que Él elige. Es por lo que Él ve. Es conforme a su voluntad. Es lo que Él predestinó. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no quiere decir que por la búsqueda de alguien o porque alguno tuvo algún deseo de salvación en algún momento. La verdad que sería bueno ser salvo, ¿no? Porque nadie puede pensar una cosa así. Ayer creo que decía nuestro hermano Pablo también en 1 Corintios por ahí 2:14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las puede entender, porque las cosas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios habla al hombre, únicamente es entendido mediante el Espíritu de Dios. Amén. Dios tiene que dar para que el hombre pueda entenderlo a Él. Si Dios no da primero, el hombre queda totalmente a oscuras, sin entendimiento, sin poder entender las cosas de Dios. Amén. Por eso dice, no hay justo. Quizá nosotros, por mucho tiempo sin entender la Escritura, digo, qué hombre bueno, qué justo que es aquella persona, se merece un premio Nobel, aquella persona que anda haciendo. La mayoría de las personas que hacen cosas buenas dice, gracias a mí. Y en algún momento aparece su nombre. Por eso dice, no es por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Dios no le dejó a nadie hacer su obra para salvación. El autor de la salvación es Dios. Quien concede la salvación, ¿quién es?
Dios. No hay quien busque, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, dice Dios. Amén. Si hubiera en la tierra un hombre justo, un hombre perfecto, hubiera muerto por nosotros, Cristo no hubiera venido a esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que no es por el deseo de una persona que por ahí le viene al corazón el deseo de salvación, como diciendo, bueno, porque en algún momento quiso la salvación. La Escritura dice, no depende de eso. En Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, en el verso 16, fíjese, yo quiero que lo lleven por la Escritura y lo miren. Le dije que esto era una enseñanza bastante discutida en algunos ámbitos. Dice, así que no depende del que quiere, ¿ve? No depende del que quiere. No es porque una persona quiera, golpea, entonces Dios le abre y dice, entra a la salvación. No. Es Dios quien llama, es Dios quien hace entender, es Dios quien habla, Dios quien señala, Dios quien elige. Amén. No depende de ningún hombre. El Espíritu Santo ha sido enviado a la tierra para convencer de pecado, de justicia y juicio. Esto no es un trabajo ni de los pastores, ni de los diáconos, ni de los apóstoles, ni de los profetas. No es de hombre alguno. La labor del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. De hacer entender su palabra, de edificar a la iglesia, de santificar a la iglesia para que se prepare para unirse con su esposo que es Cristo. Amén. Entonces, así que no depende del que quiere. Por ahí alguna persona dice, la verdad que un día me levanté y yo me miré al espejo y dije, la verdad que yo tendría que ser salvo. O por ahí me vino al corazón el deseo de querer ser salvo. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Esto es de Dios, nada más. Allí nomás en Romanos capítulo 9, verso 11, cuando habla acerca de Jacob y de Esaú, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Para que nosotros entendamos que por lo mal que hicieron, decimos nosotros, Dios no lo eligió. Por el bien que hicieron, Dios lo eligió. No, dice, no habían hecho ni bien ni mal. Todavía no habían nacido. Amén. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, y ahí nos metemos en el tema. ¿Ve? ¿Conforme a qué? A la elección de Dios. ¿Dios elige? Sí. ¿Dios elige en su soberanía? Sí. En su soberanía. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, dice, no por obras, otra vez, no por obras, sino por el que llama. Dios llama. ¿Quién se resiste a esto? Si tuviéramos que buscar pasajes, diríamos, Mateo estaba recaudando, Leví, Mateo estaba recaudando impuestos así, pasó el Señor, le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió, estaba en su trabajo. Sígueme. Y lo siguió. Lo llamó simplemente. Él le dijo a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí. Antes yo os elegí a vosotros. Es porque Él los llamó. Es porque Él los eligió. No porque ellos eligieron al Señor. Nosotros tampoco hemos elegido al Señor. Nosotros fuimos llamados. Elegidos por Dios. Amén.
Esto tiene que ser una gloria. ¿Y por qué no eligió a fulano? No pensemos en fulano. Pensemos en la elección que hizo Dios. Amén. Y en Romanos 8, cuando siempre leemos esto. Entonces estamos hablando de la elección divina, es la base de todo. Romanos 8, capítulo 8 de la carta a los Romanos, el verso 28. Hoy leyó el pastor el verso 29, pastor Raúl Suárez. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Conforme al propósito, el pastor había leído, si Dios se propuso algo, Dios elige, Dios predestina algo para una persona, ¿quién lo puede detener? Decía, nadie puede detener, Dios va a llevar a cabo su cumplimiento. Sí, amén, sí, lo lleva a cabo. ¿Vemos en la historia bíblica que Dios lleva a cabo sus planes? Sí, amén. Entonces, a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios se propuso hacer algo con cada uno de nosotros, lo va a llevar hasta el final. Por más que sucedan cosas y que diablo y que demonio, que la suba del dólar, que las enfermedades, que el COVID, que el recovid, un montón de cosas. Dios tiene un plan con una persona, no lo van a detener nadie. Amén. No hay forma. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La pregunta cuando alguien lee una cosa así es ¿cuándo Dios nos conoció? Porque a los que antes conoció, volvamos un cachito al pasaje, en la mente nomás, al pasaje de Jacob y Esaú. No habían aún nacido, dice, no habían hecho ni bien ni mal y Dios eligió a uno. Nosotros tampoco habíamos hecho ni bien ni mal, tampoco habíamos nacido y Dios ya nos tenía elegidos. Amén. Amén. Dios. Ahora, ¿por qué no eligió al otro? Después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la elección de Dios. Luego van a salir las otras preguntas. Son muchos pasajes bíblicos y gracias a Dios que son pasajes bíblicos, no inventados. En la Escritura nos vamos a encontrar con esto, leyendo, estudiando, que habla de la elección de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Dios eligiendo a personas, eligiendo a un pueblo, en su soberanía, en su voluntad. ¿Quién le va a decir a él qué hace? ¿O por qué lo hiciste así de esa manera? Amén. ¿Se cuestiona la voluntad de Dios o la justicia de Dios? Algunos dicen, esto es injusto. ¿Cómo Dios va a elegir a una persona y a la otra no? Y a la otra no. Hay personas, yo he conocido personas que no quisieron perdonar a otros, pero mirá, te vas a ir al infierno. Yo conocí a una persona que se estaba yendo de esta tierra y le estaba diciendo, pedile perdón a fulana, aún no la ves, pero pedile perdón, pedí perdón. No, se murió. No quiso perdonar. Hay personas que no lo van a hacer. Ellos no quieren saber nada, ni con el amor de Dios, ni con el Señor, ni con nadie. No quieren saber. Nadie va a obligar a una persona a irse con el Señor. Nadie va a obligar a una persona a amar la iglesia. ¿Cómo el Señor nos va a obligar a amar a la iglesia? No nos puede obligar. Dios nos va a dar su amor para hacerlo. ¿A quiénes? A sus escogidos, a sus llamados. Amén. Nosotros somos lo único que por ahí queremos que del olmo sacar peras. Los únicos. Dios no espera eso. Dios no hace una cosa así. De sus hijos espera que lo amen y amen lo que Él ama. Nada más. De los otros no. Pero como nosotros no conocemos, pero debemos conocer por intermedio de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Si quieren, leámoslo otra vez. Deuteronomio 29, yo le había dicho de que esto tenía anotado, que las cosas secretas son de Dios.
son de Dios. Amén. Él nos quiere revelar hasta ciertas cosas, las reveladas son para nosotros. Pero Dios tiene secretos, sí. Sí que tiene secretos. Una de las preguntas que se hace el hombre, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién, si tuvo un creador? Bueno, son cosas que, esos son los secretos de Dios, ¿ves? Son secretos de Dios. ¿Cómo Dios habló y las cosas vinieron? ¿Hubo una creación antes de Dios? Sí, están los ángeles, los arcángeles, los serafines. ¿Amén? ¿La Escritura habla acerca de eso? Sí. ¿Amén? Entonces, ¿Dios tiene secretos? Sí. Las reveladas son para nosotros. Hay cosas que son específicas como esta. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Quién dice? Dios. ¿Estábamos a punto de ser condenados? Sí. ¿Éramos dignos de condenación? Sí, dice Dios. ¿Habíamos pecado? Sí. Según su justicia, entonces teníamos que ser condenados. Esto es para que nosotros entendamos la gratitud que tenemos que tener a un Dios soberano y poderoso como es nuestro Dios, que nos haya elegido. Amén. Gloria a Dios. Quizá a veces nosotros queremos medir a Dios, medimos a Dios por lo que nosotros entendemos. Mal. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Entendemos hasta donde Él nos hace entender. ¿Hasta dónde llegaremos? Dios es infinito. Dios es infinito. Nosotros vamos a ir a la eternidad, vamos a estar viviendo con Él y vamos a seguir aprendiendo cosas porque es infinito. No podemos medir con lo que nosotros conocemos los pensamientos a Dios. Medirlo con lo que nosotros conocemos. No puede ser. Eso es que como querer medir el universo. Alguien más grande que el universo tuvo que haberlo creado. Amén. No puedo medir a Dios por lo que entiendo o lo que no entiendo. Yo no entiendo algo y por eso mido a Dios así. No nos olvidemos nosotros, que es algo que por ahí se nos va, que todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado. El pecado lo arruinó todo. Hoy vemos afuera, podemos enumerar algunas cosas, pero nuestra alma, espíritu y la carne, como decía nuestra hermana Soledad, nuestra carne jugándonos en contra. ¿Siempre en contra de qué? En contra de las cosas de Dios. Dios dice sí, nosotros decimos no. Dios dice sí, nosotros razonamos primero. Y Dios sigue diciendo sí, no va a cambiar. No va a cambiar. Ahora, pero todo ha sido afectado. Con la caída de Adán, todos hemos sido afectados por el pecado. El mundo entero. Entró el pecado y entró la muerte. Entró la muerte y entró la condenación. ¿Para qué? Para todos los hombres, dice la Escritura. Para toda la humanidad. Eso no nos tenemos que olvidar. Entonces, razonar, pensar y medir a Dios por lo que yo conozco, no lo hagamos. Job lo quiso hacer, después dijo, no lo haré más. Amén. En el Salmo 50, a ver, busquémoslo. Salmo 50. El verso 21. Lo más rápido que se puede, vamos a buscar los pasajes. Salmo 50, 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Quién dice? Dios. ¿Pensabas de cierto, sería yo como tú? Diciendo, ¿pensaste que yo era como vos? Amén. Esto dice Dios. A veces nosotros lo medimos como con un hombre, como con un hombre. Las cosas de Dios. Dios es soberano. Dios es infinitamente poderoso. Dios es único, no se puede comparar con otro Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Primero que no hay, y no se lo puede comparar con nada. ¿Por qué? Porque es omnisciente, todopoderoso, soberano, planea sus planes y los lleva a cabo.
No se puede medir en tiempo y espacio. Dios lo llena todo. Amén. Tiempo y espacio para nosotros. Dios no se mueve ahí. Entonces dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? No. Perdóname, Señor, si es así. Isaías 55. Dios dice así en 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No pueden medir. Simplemente Dios utiliza un vocabulario para que nosotros entendamos. Para que nosotros entendamos. Porque no podemos medir a Dios a nuestra manera. Debemos conocerlo a través de las Escrituras. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que introducirse en su palabra. Y Dios se tiene que revelar. Dios se revela. Amén. Este pasaje después lo vamos a leer también en otra oportunidad, o quizá terminando la enseñanza, pero en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo exclama, él mira la sabiduría de Dios, cómo llevó a cabo los planes, cómo se cumplió la redención en el hombre, cómo lo salvó, cómo lo justificó, cómo lo santificó y aún cómo lo lleva a la gloria, lo glorifica al hombre y entonces dice, cuán insondables son tus caminos. Romanos 11:33, oh profundidad, es una exclamación, es como una doxología. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Si tenemos tiempo, después lo vamos a buscar en versión sencilla para mirar esto. Ahora, Dios es soberano, puro, Dios es santo, infinitamente justo, libre, perfecto. Amén. Entonces decimos nosotros, si ese es por gracia. ¿Por qué? Porque si fuera por la justicia de Dios, merecemos la condenación todas las personas, todos. Y a veces en nuestra ignorancia decimos, justicia de Dios, tiene que ser justicia de Dios. Hermanos, vivimos cometiendo faltas. Vivimos cometiendo faltas. Dios dice, no faltes, nosotros faltamos. No mientas, nosotros mentimos. Mañana voy, mentira, y le faltamos y quizás no le pedimos perdón a nadie. Si fuera por la justicia de Dios, tendríamos que ser justamente condenados por Dios, justamente condenados. Pero no es por la justicia entonces, sino por la gracia de Dios. Amén. Nuestra salvación es por gracia. Gloria a Dios. Un escritor dijo, no debemos pensar que Dios hace algo porque eso sea bueno o justo, sino porque Él es bueno y justo, por eso Dios lo hace. Amén. No debemos pensar que Dios hace algo porque eso sea bueno y justo, como a veces lo queremos razonar. Dios hizo esto, ¿y será que es bueno? Como cuando Dios elige a alguien, a mí no me parece tan justo, tan correcto, pero si Dios lo hizo, pero ya ponemos yo no sé, no quiero decir nada, decimos nosotros, pero no debemos pensar que Dios hace algo porque eso sea bueno. A ver, eso es lo que hizo Dios, sí, está bien. No debemos pensar que eso es bueno o justo, sino porque Él es justo. Porque Él es justo, porque Él es bueno y porque Él es perfecto,
todo lo que hace es justo, todo lo que hace es bueno y todo lo que hace es perfecto. Amén. No se equivoca. Dios no se equivoca. No tuvo necesidad de decir 2 veces una misma cosa. Todo está acá, su voluntad. Este libro es maravilloso. Amén. Más de 1500 años en editarse, de Génesis a Apocalipsis. Más de 40 autores utilizó. No se conocían muchos entre sí. Y sin embargo, es un libro, la Biblia. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros, estudiando las Escrituras, veamos y nos maravillemos de su soberanía, la inerrancia de las Escrituras. Dios no se equivoca, Dios no erra nunca. Amén. Entonces vemos clarito que la salvación no es cuestión de justicia, sino de gracia divina. No podemos demandar o pedir justicia porque todos seríamos condenados. Dios dijo en su palabra, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Y todos pecamos. Todos pecamos. Todos merecíamos morir. Cuando habla esa parte donde dice morir eternamente, condenados. Condenados. Por eso es que en la resurrección de todas las personas va a haber un juicio final. ¿Para qué? Para ir a una condenación eterna. Separado de Dios eternamente. ¿Y qué es salvación para nosotros? Ir con Dios, a vivir con Él eternamente y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios elige, sí. La salvación está basada en pura gracia divina. En 1 Corintios, allí en el capítulo 1. Verso 26, le ruego que estén leyendo, amén. Porque si alguien después quiere una revelación, la fe es por el oír seguro. Bienaventurados los que oyen, pero también bienaventurados los que leen. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y esto mirando no nos damos cuenta, amén. Amén, miremos, dice. Miremos, nuestra vocación, nuestra elección, nuestro llamado. Miremos, somos hijos de Dios. Bueno, miremos cómo ocurrió esto. Porque alguno era esto, alguno era el otro. No, miren. No son muchos sabios, no muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo hizo esto? Sí, lo necio. Yo creía que Dios me había elegido porque yo sabía hablar. Yo creí que Dios me había elegido porque yo iba a aprender su palabra e iba a ser un pastor. No es por obra, para que nadie se gloríe. Lo necio. Bueno, sí, soy yo. Lo necio del mundo escogió Dios. Amén. Muertos en delitos y en pecados. Justa condenación. La muerte nos pastoreaba. Amigos del diablo todo. Haciendo pecado, provocando pecado y participando de todo lo que era pecado. Dándole la espalda a Dios en todas las cosas, hasta burlándonos de Él. Viviendo nuestra propia vida como si lo hubiéramos inventado nosotros. Pero Dios en su gran amor, ¿ve? Dios en su elección eligió lo vil del mundo. Amén. Lo necio escogió Dios. Esa palabra se puede subrayar con los ojos nomás. Yo no digo que se subraye la Biblia, pero dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Amén.
donde empieza a aparecer la palabra llamamiento, elegir, escoger. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. Hoy usted habla con los sabios y ellos en su entendimiento no aparece Dios. No, lo tendrían que meter en un tubito de ensayo y examinarlo bien y aprobar según su intelecto, a ver si es de Dios, no es de Dios, si esto se produjo por una explosión en algún momento, no sé, la vida tuvo que venir por acá, por allá. No, la Escritura dice que Dios habló y las cosas vinieron. Amén. Dijo, hágase la luz vino. Se terminó, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, ¿y cómo nosotros creemos? Los necios del mundo escogió Dios para entender estas cosas. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Otra vez la palabra, escogió. Amén. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Amén. Y lo que no es, para deshacer lo que es lo que va a terminar con todo. Después cuando Dios deshaga este mundo, va a mostrar lo que realmente es. Lo que Él hizo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo les muestro en esta escritura cómo Dios eligió y a quiénes eligió. Amén. No es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Por qué piensas que eres cristiano? Y dice, no de vosotros. No es por vosotros. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros hoy le amamos, si nosotros hoy le servimos, no fue por nosotros. No fue por nosotros. Es porque Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos dio para hacer. Si no, es imposible. Más de uno de nosotros dice, si Él no me hubiera dado la fuerza, yo no hubiera venido. Maravilloso, es así. Si Él no me motiva a seguir, yo me quedo sentado. Es así de verdadero. Amén. Gloria a Dios. Los que entendemos decimos, gloria a Dios porque es así. Romanos capítulo 9, volvemos, en el verso 15. Eso apuntamos estas cosas para entender que lo de la elección no es solamente en el Nuevo Testamento, donde encontramos que, Jesús se pone a orar, elige a sus apóstoles, después empieza a llamar, va al costado del mar de Galilea, los pescadores. Lucas era un doctor, un médico, un recaudador de impuestos, pero acá dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Ahora, no somos cristianos entonces porque nosotros queremos, no es así, siempre es por elección de Dios. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿Me compadeceré de quién? De quien yo me compadezca. Ahora, tenga siempre presente que Dios no se equivoca. Dios se tendría que haber compadecido de fulano porque fulano clamaba en su cama. Yo he visto personas levantarse de la silla de ruedas y después renegar de Dios. Yo he visto una persona que fue limpia de lepra. Yo lo conocí, vivía enfrente de la iglesia. Desaparecer, dejar a los hermanos, dejar al Señor. Hay veces nosotros por lo que la persona dice, pero Dios no conoce solamente el exterior de una persona, no conoce solamente los días de una persona. Dios conoce la fibra más íntima de nuestro corazón. Dios no se equivoca. Y no se va a equivocar nunca. No va a mandar a alguien al infierno y Dios se equivocó. No merecía el infierno a esa persona. Tampoco va a mandar a una persona a salvación y Dios se equivocó de haberlo salvado. No es así. Dios no se equivoca.
A Moisés le dice, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿Por qué? Porque él no se equivoca. Me voy a compadecer de quien yo me compadezca. ¿Por qué? Porque yo no me equivoco. No dejó esto en manos de los hombres. Por eso la elección no es nuestra. Amén. Y el verso que hemos... Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Amén. Si Dios tiene misericordia, punto. ¿Qué tenemos que decirnos? Dios tuvo misericordia de fulano. Amén. Dios hasta el día de hoy tiene misericordia de la tierra. No está cayendo la lluvia sobre personas justos e injustos. Hay personas que andan violando niños ahí y los campos de ellos son regados todavía con agua. Amén. ¿Y se lo va a juzgar a Dios de injusto? Cuando Dios saque a luz todas las cosas y las intenciones de los corazones de las personas, Dios aparecerá como soberano en justicia y limpio y puro en todos sus juicios. Para que nadie se gloríe. Porque no depende del hombre. Amén. Primera de Corintios nuevamente. Voy a hacer manejar un poquito las escrituras. Vamos a volver, pero que mi deseo es que el Espíritu Santo nos revele su palabra. Amén. Capítulo 1. Verso 30, donde dice, más por Él. Amén. Más por Él. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Más por Él estáis vosotros en Cristo. Por Dios estamos en Cristo. Amén. Por Dios, decisión de Dios. Soberanía de Dios, voluntad de Dios. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto se ha cumplido en Cristo Jesús. Este es el regalo de Dios en Cristo. Luego, todo esto son doctrinas para vivir esta vida. ¿Amén? Están en todas las escrituras. Pero esto es, más por Él estáis vosotros en Cristo. Para que nadie se gloríe. Para que, como está escrito, el que se gloríe, dice, gloríese en el Señor. Si alguno quiere exaltar esta obra, lo exalta a Cristo. Se exalta en el Señor. Amén. Como diciendo, yo soy de Cristo. Como diciendo, yo soy del ganador. Él es mi Señor. Ahí está, Él es Él. Amén. Alábenlo a Él. El que se gloría, gloríese en el Señor. Sí que estoy en el Señor. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 2. No como mucho hoy en día, lamentablemente, ¿no es cierto? Lamentablemente, parece que el Señor Jesús desaparece y andan haciendo espectáculos. Parecen teatros, hay personas que parecen que aparecen como si fueran los autores de la salvación. Efesios capítulo 2, en el verso 4. Donde dice, pero Dios. Una persona, creo que estuvo predicando, no quiero exagerar, pero más de una semana con este título, pero Dios, con esta palabra. ¿Por qué? Porque es Él, es por voluntad de Él. Él lleva a cabo su plan. Lo que Él escribió lo lleva a cabo después y nadie lo puede torcer. Por eso dice, pero Dios. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Por Él, por gracia sois salvos. Nos eligió en Cristo, nos llamó en Cristo, nos amó en Cristo. Pero Dios, Él muestra su gracia con los menos.
que lo merecen, lo vil, lo menospreciado. Amén. Quizá para una comparación, no lo tengo acá, pero ustedes lo anotan, quien estuvo crucificado al lado con Jesús, había dos, uno creyó, y decimos nosotros, ¿cuántas obras tuvo que hacer el que creyó en Cristo en ese momento? Que Jesús lo mira y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente pensemos, ¿qué buena vida tenía este hombre? ¿Qué es lo que hizo de bueno para que mereciera eso que dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿O qué es lo que hizo después de haber creído? Nada. Sin embargo, el Señor lo eligió. ¿Lo eligió para qué? Para llevárselo al paraíso. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A Moisés le dijo, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me voy a compadecer de quien yo quiera compadecerme. Amén. En el Antiguo Testamento no lo vamos a buscar. Dios llama a Abraham, dice la Escritura. Dios llama a Abraham. También podemos ver que Abraham no tenía una buena vida. Decimos, bueno, Dios llama a Abraham porque era una persona de estudio, una persona de bien, que vivía en un pueblo muy pulcro y que adoraban a Dios. No, Ur de los Caldeos era un pueblo pagano. Abraham era un idólatra, el padre era un idólatra, toda la familia vivía en una tierra de paganismo puro, no conocían otra cosa. Ahora dice la Escritura, y Dios llama a Abraham. Dios lo elige a él. ¿Para qué lo elige? Para ser una nación, para ser un pueblo. O sea, de los lomos de Abraham saca Dios un pueblo y elige un pueblo. No todos los pueblos. Si tuviéramos que ahondar más en la comparación, se mete Josué, ya siendo parte de este pueblo, Israel, después en Jacob, se mete a matar gente, a exterminar a los otros pueblos. Y entonces decimos nosotros, en su soberanía, ¿Dios elige solamente a un pueblo? Sí. ¿Y todos los demás no fueron elegidos? ¿Amén? Dios elige a la iglesia ahora. Vamos a achicar la comparación, vamos a ir más adelante. Dios elige a la iglesia. Ahora la iglesia está siendo elegida. Y los que entran a la iglesia, los que permanecen en la iglesia, los que Dios ha llamado, los que se están santificando, porque se miran al espejo, ven que están obedeciendo, que no es por su fuerza, sino que es por el Espíritu de Dios. Algo lo está llevando a santificarse, a separarse del mundo, a obedecer a Dios, a amar a sus hermanos, pertenecen a la iglesia. La iglesia va a ser llevada por el Señor, otros no. Y eso también es una elección. Dios elige a Abraham, Dios elige a un pueblo. Salmo 105 vamos a buscar. Del verso 42, 105, 42 dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. ¿Lo encontró? Salmo 105, se acordó de su palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Amén. A sus escogidos. Quizás por ahí tendríamos que definir la palabra elegir, escoger algo. Una persona cuando elige algo, no agarra un montón. Eso no sería elegir, eso sería agarrar un montón de cosas.
Pero cuando uno elige, amén, cuando uno elige, va a la verdulería y quiere los mejores tomates, las mejores manzanas, las elige. Amén. Las elige. Dios elige. Amén. (135) Verso 4, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Amén. Hoy miramos a Israel rodeado de enemigos, decimos, Dios se olvidó de Israel. Dios no se olvida. Dios va a llevar a cabo el cumplimiento de su palabra. Amén. Dios lo va a cumplir. Cuando Dios baje la persiana, diga, hasta acá llegaron, muchachos. Amén. Se va a cumplir su palabra. Busquemos en Deuteronomio una palabra que nos va a alumbrar un poquito más acerca de la elección de Dios, y también lo podemos comparar con la iglesia. Deuteronomio capítulo 7, del verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. El más insignificante. Si lo comparamos, lo vil, lo menospreciado, lo que no quiere nadie, Dios ha elegido. Amén. Decimos, Dios no se equivoca. Yo no sé si voy a poder. No, lo que pasa es que a mí me suceden cosas. Dios no se equivoca. Amén. Y no porque éramos muchos, nobles, especiales. No, especial para Él, pero nosotros no teníamos nada de especial. Un hermano dijo, si yo me hubiera tenido que elegir para la salvación, para ser un santo, yo no me hubiera elegido. Pero varios tienen esta, yo tampoco lo hubiera hecho. Amén. Pero Dios sí. Dios lo hace. Amén. Pero no porque éramos insignificantes, ni siquiera sabios. Vemos luego que la iglesia es formada por los escogidos de Dios. San Mateo 24. Vemos entonces que la iglesia es formada por los escogidos de Dios. Así como Dios llama a Abraham y hace un pueblo, así Dios en Cristo comienza a formar su iglesia, sus escogidos. En San Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Hablando de los días futuros, estos días que va a haber terribles cosas sobre la tierra. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Mas por causa de quién? ¿Mas por causa de quién? ¿Quiénes son estos? La iglesia, los hijos de Dios. Mas por causa de los escogidos, los hijos de Dios, los tiempos serán acortados. Amén. Hay una razón por la cual está la iglesia todavía. Hay una razón. Cuando el Señor retire a su iglesia de este mundo, no saben lo que va a hacer. Es increíble. Dice que los hombres, harán lamentación, desearán la muerte. Sabiendo lo que ocurrió, algunos se van a dar cuenta de lo que ocurrió. Dice, querrán la muerte al instante. Tremendas cosas. Dice que hay algo que lo detiene y es la iglesia todavía.
Amén. Es la iglesia. Dios está escogiendo, Dios está llamando, Dios está eligiendo a los que son suyos, a los que Él va a llevar. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 18, más adelante, Mateo, Marcos, Lucas, en el capítulo 18, versos 6 y 7 son versículos para que nosotros los apuntemos. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hoy digo que pronto lo hará, les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Pero el punto es el número 7, ahí en el verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Amén? ¿A los que Él eligió? ¿No les hará justicia los que están clamando día y noche a Él? Claro que sí. Amén. Romanos capítulo 8, verso 33. Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si no hubiera escogidos de Dios, elegidos por Dios, entonces la Escritura entonces Dios hubiera utilizado otra palabra. Amén. Hubiera utilizado otra palabra. Pero dice, ¿quién acusará? Vemos que el diablo acusa, los hombres acusan. Vos hiciste esto. No, yo el otro día te vi fumando, te vi tomando. Ya dijiste unas malas palabras. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y esta palabra es traducida en el griego como diciendo, ¿quién tendrá éxito acusando a alguien que Dios eligió? Y ahí cambia, ¿no es cierto? Porque el diablo acusa y dice, será lanzado afuera el acusador de los hermanos. Hubo alguien que acusó al pueblo de Israel. Eran harapos prácticamente las tiendas. Y parecía que el pueblo de Israel venía desobedeciendo a Dios. Y entonces dice que Dios mira desde allí, desde las montañas, y dice, no he visto iniquidad en Jacob. Dios ya había justificado a su pueblo. ¿Amén? ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Quién acusará? Hizo esto, hizo el otro. Y el que estaba crucificado al lado del Señor Jesús. Este robó, este es un asesino, es un asesino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se terminó. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea su nombre. En Colosenses capítulo 3, verso 12, me pongo a pensar en los versículos y me tiembla todo el cuerpo, pero porque hay como 43 versículos todavía. 3, verso 12, donde dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Ve que hay una iglesia que sí? Que se va a vestir como escogidos de Dios, no por elección. Dios nos elige para un plan, un propósito. Formando a la imagen de su Hijo, nos va a vestir con vestiduras blancas para ser su esposa. Vestiduras blancas, dice. Y estas son virtudes. Amén. Son las acciones justas de los santos. ¿Quién nos va a enseñar todas estas cosas? Dios. Dios. Amén. Aún castigando, sí, aún castigando nuestros errores, corrigiendo y aún castigando, porque Dios ama y castiga a todo aquel que ama. Amén. Pero Dios es amor, Dios no castiga a nadie. ¿Cómo que no? Dios es amor. Por eso que Dios tiene ira. Usted ama, ¿no es cierto? Dios también ama. Hoy nosotros podemos decir, nosotros amamos, pero aborrecemos a quien anda lastimando a los chicos. Amén. Bueno, Dios también. Dios es amor y Dios ama. Pero pregúntele a Dios la ira que va a haber sobre esas personas que andan haciendo mal. Amén.
A veces tenemos, medimos a Dios conforme a nuestro conocimiento. No tiene que ser así. Debemos ir a las Escrituras, conocer a Dios, sus atributos, para después mirar a Dios y, como dijo Job, una vez hablé. Amén. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amado de entrañable misericordia. Y una lista, amén, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es Dios. Dios con sus escogidos. Este es su plan. Esto es lo que va a llevar a cabo con aquellos que son. Decimos, pero fulano. No, con aquellos que son. Pero fulano y mengano. No, con aquellos que son. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, San Juan. A ver, San Juan 17, hay unos versículos donde muestra la soberanía del Señor. 17:9, San Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hay alabanzas que dicen, te pido la paz para mi ciudad, te pido. Sí, puede ser, pero la Escritura dice que la maldad se va a multiplicar. Amén. La maldad se multiplica. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por los que me diste, ¿ve? Elección de Dios. Amén. Por los que me diste, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 2, 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. ¿A quiénes? A los que le diste. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquel que no cree ya ha sido condenado, después dice. Todo aquel que cree es salvo, pero todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que sigue? Amén. A los que le diste, Él le va a dar vida eterna, seguro. Amén. Pero esto es una elección de Dios. Gloria a Dios. ¿Fuimos ordenados para vida eterna? Hechos capítulo 13. Fíjese acá. Hechos capítulo 13. En el verso 48. Hechos capítulo 13, verso 48. Los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, los que no eran judíos, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Elección de Dios, amén. Dios elige, Dios llama. Como habíamos visto nosotros en Romanos capítulo 9, verso 11. Hablando de Esaú y de Jacob. Dios elige, Dios llama. En el verso 14, es la pregunta que todos nos hacemos después de oír estas cosas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia a Dios? Amén. Romanos capítulo 9, verso 14. ¿Qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? Amén. Si no lo conocemos a Dios, decimos nosotros, bueno, puede ser que si Dios elige a alguien y a otro no, por ahí Dios está cometiendo una injusticia, pero Dios no comete injusticia porque Él es infinitamente justo. Infinitamente santo y puro. Amén.
Por eso dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El verso 18 lo vuelvo a repetir, 9:18. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Eso hizo con Faraón. Amén. ¿Por qué lo endureció? No quiso creer. Faraón no creo nada. Idólatra hasta la médula. El piojo para ellos era un ídolo. La rana era un ídolo. El Nilo era un ídolo. El sol era un ídolo. Las estrellas, todos ídolos. Idolatría por todos lados. Dios empezó a derribar todos los ídolos. Por eso las maravillas que se hicieron allí en Egipto era para... Dice, en ti entonces voy a mostrar todo mi poder, le dijo Dios. Se valió de su dureza, que eso es lo que va a hacer Dios en este tiempo. Hay personas malas, personas que no quieren saber nada, ni con Dios, ni con Jesús, ni con la iglesia, ni con nada que se llame santo. Porque a ellos les parece una locura la santidad. Sin embargo, tendríamos que ver la bondad de Dios al habernos elegido, sin merecernos. Eso es lo que nos tiene que maravillar. Que no merecíamos ser llamados por Dios y Dios nos llamó. Eso es lo que nos tiene que maravillar. Ese es el milagro más extraordinario que Dios hizo y que Dios sigue haciendo. Que a pesar de lo injusto que somos, de lo malo que somos, en cuanto a las cosas de Dios, Dios tuvo misericordia y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Porque nos ha elegido. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea su nombre. En Romanos 11, bueno, ahí lo tenemos, Romanos capítulo 11, verso 4, hablando de los profetas que Dios había reservado, dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Dios, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Por supuesto tendrían que conocer la historia. Yo no tengo tiempo para relatar la historia, pero dice, Dios se reservó 7,000 hombres. Eligió. Amén. Dios eligió. Elías dijo, todos te han dejado, todos, Señor, solo yo he quedado. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Solo yo he quedado, solo yo soy celoso de tu palabra, soy celoso de tu profecía, Señor, solo yo soy tu servidor. Yo me reservé 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante del diablo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A veces el diablo y las personas, son unos poquitos, ahí en cualquier momento cae un ladrillito sobre ellos y no queda nadie. Dios se reserva a sus escogidos. Amén. Gloria a Dios. Siempre Dios tiene un remanente escogido por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Segunda de Timoteo en el capítulo 1, hace muy poco hemos hablado un poquito acerca de esto. Segunda de Timoteo en el capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó, dice. Segunda de Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. No conforme a nuestras obras. Otra vez, no conforme a nuestras obras, ni malas ni buenas, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Antes que comenzara todo, antes del inicio y del inicio de todo, Dios nos escogió en Él.
¿Cuánto damos gloria a Dios? Las cosas secretas son de Dios. Las reveladas son para nosotros. Amén. En primera de Pedro también habla acerca de los escogidos, creo que en el capítulo 1, verso 2, cuando habla de los expatriados, de aquellos que por causa de Dios fueron esparcidos. Habla de los escogidos. Primera de Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro también habla acerca de los escogidos, predestinados, llamados para salvación. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, y reforzamos lo que decíamos antes de los tiempos, de los siglos. Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son estas bendiciones? Esta catarata de bendiciones espirituales para nosotros. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Lo repetimos, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Quedan 44 versículos bíblicos por lo menos. Gloria a Dios. El hombre natural no percibe. Lo cerramos con esto. Romanos capítulo 9, verso 19. Pero me dirás, ¿por qué entonces Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios elige, ¿quién podrá? Si Dios dice no a una cosa y a otra dice sí, ¿quién podrá decirle algo a Dios? ¿Por qué Dios entonces inculpa o condena? Y el apóstol Pablo no se pone a aclarar nada, ni a discutir, ni a aclarar este punto. Dice, mas antes, hombre, dice, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que te pongas, esta es la palabra alterque, para que te pongas a discutir con Dios. ¿Quién eres tú? Como diciendo, para una discusión con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Estoy en desacuerdo con lo que... ¿Estoy en desacuerdo? Hermanos amados, si el hombre va a condenación, es justamente condenado. Amén. Gloria a Dios. Ahora Dios nos llama. Dios nos revela su palabra. Dios nos habla de salvación. Nosotros tendríamos que, sí, Señor, amén. Amén. Como miles de siervos lo hicieron. Tu siervo, Señor, a tu servicio, Señor. Haz conmigo como quieras, Señor. Dime solamente qué tengo que hacer. Reconociendo su soberanía, reconociendo su deidad, reconociendo que Él no se equivoca. Amén. Gloria a Dios. Tenía también una palabra para hablar en versión sencilla acerca de esto. ¿Quién eres tú para que te pongas a discutir con Dios? Job lo hizo en el capítulo 40. Dice, no es sabiduría contender con el omnipotente, es necedad.
¿Quién se va a poner a discutir con Dios? Dios dijo la palabra y la luz se hizo. Las estrellas vinieron. El sol comenzó a resplandecer. La estrella más grande que todas las estrellas midió, dice, con un cordel la distancia de la tierra, de la luna y del sol. Para que, como decía nuestro hermano, hay países que gozan de 4 estaciones del año. Que si no fuera por los desastres que hizo el hombre en la tierra, sería un buen invierno para las plantas, un buen verano, una buena primavera, amén, y un buen otoño, para que todas las cosas den los cítricos y verduras y todo, con todos los nutrientes necesarios para el hombre. Pero el hombre lo destruyó todo. Pero cuando Dios lo hizo bueno, y bueno en gran manera. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia, de los caminos de Dios. Me maravillo. Dios nos ha elegido. Rechacemos o no, aprobemos o no esta doctrina, cuando leamos las Escrituras, siempre nos vamos a encontrar con esta palabra. Dios eligió, Dios separó, Dios llamó. Amén.